Ciertamente es una proposición no de ley ideológica, totalmente ideológica. Yo creo que a nadie extraña las posiciones del Partido Popular en varios temas y se expresa la ideología con total crudeza, y creo que la diputada es uno de los máximos exponentes de cómo se expresa la ideología del Partido Popular en esta Cámara. Hay que recordar que en esta Cámara el Partido Popular llamó vagos a las personas perceptoras del salario social, en esta Junta General. Llamó vagos, y eso era no un insulto, sino ideología, y es lo que piensan realmente. Ahora llama ocupas a las personas que no cobran desde hace año y medio las ayudas al alquiler y no pueden pagar sus alquileres de vivienda, y entonces pretenden que los echen a la calle con hijos e hijas. Ideología... Un momentito, señor Palacios. No se preocupe. Señora Fernández Urlé. Puede seguir hablando. Guarde silencio. No, pero no se preocupe, presidente, que no me molesta, ¿eh? Acompaña mi argumentación, porque justamente eso pasa. No se preocupe, diputada, puede seguir hablando. De la misma forma, además, evidentemente, que lo que hace también, y es ideología, es enfrentar a pobres contra pobres, a gente necesitada contra gente necesitada. Y entonces sienta en una rueda de prensa a gente que sufre que no le paguen el alquiler porque el gobierno no paga las ayudas al alquiler, lo sienta en una rueda de prensa acompañándolos, cuando realmente... Vamos a ver, señor Palacios, guarde silencio. Señora Fernández Urlé, le llamo al orden. ¿Sabe que no puede hacer lo que está haciendo? Respete a quien está en el uso de la palabra. Continúe, señor Palacios. Lo que hace la señora diputada pues es mostrar su ideología y aprovecharse la situación de necesidad de unas personas, lo cual es evidente, es la política que hacen habitualmente. De la misma forma que en su propia PNL plantea que en el año 2020 hubo 50 ocupaciones en Asturias, pero se olvida de que hubo más de 500 desahucios. Y sobre eso no va a protestar, porque no solo defiende esta PNL su ideología, sino defiende también sus intereses de clase. Evidentemente estará defendiendo también que no cobrará, me imagino, pues alguno de sus acompañantes los alquileres de las viviendas y de los pisos que tengan en propiedad, que al fin y al cabo es lo que ocurre. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo que tenemos aquí, simple y llanamente, es que hay miles de familias en Asturias que no cobran las ayudas al alquiler de vivienda, que ya tienen concedidas y para lo cumplen todos los requisitos, y eso hace que no puedan pagar las viviendas de alquiler a personas que tienen una vivienda puesta en alquiler, con lo cual ese ingreso le permite completar la pensión o le permite completar el seguro de desempleo. Y ese es el drama que nos encontramos con el tema de la vivienda aquí en Asturias en este momento. Por eso insistimos una y otra vez a la señora consejera y al Gobierno de Asturias que paguen las ayudas al alquiler de vivienda que desde hace año y medio se le deben a las familias. En cuanto esas familias puedan cobrar, seguramente, y está clarísimo, van a pagar a los propietarios de las viviendas en alquiler. De la misma forma que pedimos al Gobierno de Asturias que los fondos que recibió para dar ayuda a las personas propietarias de vivienda que tienen personas en alquiler viviendo y que no tienen alternativa habitacional y tienen niños y niñas, porque lo que están planteando en esta PNL también, y eso también es ideología, es que se expulse de las casas, que se tire a la calle a gente que tiene niños y niñas y no pueden pagar el alquiler. Eso es lo que están planteando. Y entonces ocurre lo que está pasando aquí, que aumentó en un 250% las personas que viven en albergues porque no tienen viviendas donde residir. Eso es lo que está planteando el Partido Popular. Lo que pasó en 2008, 2009, 2010, 2011 y que ahora tanto les molesta porque este gobierno progresista, donde está Podemos, está tomando medidas que protegen a las familias. Y no solo eso, sino que además se está trabajando para aprobar una ley estatal de vivienda que permita el desarrollo en el marco de las competencias de las comunidades autónomas y municipios, que blinde la función social de la vivienda y que asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna y adecuada, que recoge, como bien se decía, el artículo 47 de la Constitución española, incluyendo el acceso a los suministros básicos. Hay que adoptar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda, que están contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, y lo que es importante, hay que legislar para regular el marco del alquiler de viviendas, impidiendo precios abusivos en los contratos de arrendamiento de vivienda. No se puede llamar ocupa a una persona que a causa de la pandemia, a causa de la guerra en Ucrania y a causa de una inflación
desbocada, no puede pagar el alquiler, y a causa de que el Gobierno de Asturias no está pagándoles ayudas al alquiler. Enfrentar pobres contra pobres es una vieja estrategia de la derecha, defender su ideología y sus intereses de clase es una vieja estrategia de la derecha, pero quien llama vagos a los más pobres, a las personas perceptores del salario social, no me extraña que llame ocupas a las familias que no tienen vivienda. Muchas gracias.